señores, más temprano lo decíamos. A esta hora nos proponemos ingresar en los contenidos de un nuevo libro de Clara Aldrigui titulado Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos estadounidenses. Es una edición de Banda Oriental. Nosotros decíamos en el comienzo que Clara Aldrigui ha colaborado enormemente con el análisis histórico de lo que fue ese periodo todavía complicado de descifrar a partir de versiones cruzadas, muchas veces interesadas, a partir de la memoria, que es un instrumento válido, claro que sí, pero que de cualquier forma la severidad del análisis o del trabajo histórico muchas veces ha sido postergado, ¿verdad? Y entonces estamos lejos todavía de contarnos realmente qué fue lo que sucedió allí, o por lo menos se ha contado, pero en medio de una turbulencia de libros que marcan distintas cosas sobre ese mundo en el cual vivimos aquí en nuestra región. Vamos a recordarles que Clara Aldrigui es investigadora, docente de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Ha publicado artículos y libros de su especialidad, entre ellos La ideología antisemita en Uruguay, 1870-1940, La izquierda armada, ideología, ética e identidad del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Chile, la gran ilusión, en coautoría con Guillermo Waxman, un libro del año 2006, La intervención de Estados Unidos en Uruguay, 1965-1973, El caso Mitrione, tal vez su obra mayor en lo que respecta a mí, a mi criterio, ¿verdad? Que no es el de todos, no tiene por qué ser el de todos, es el de un lector. El caso Mitrione me parece que es un libro realmente de esos que deben estar para comprender qué fue lo que sucedió o para ayudarnos a comprender qué fue lo que sucedió. Este es un libro del año 2007 y luego Memorias de la Insurgencia, Historias de vida y militancia en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un libro del año 2009. Es decir que Clara ha andado por esos años complicados, difíciles, que nos disgustan al pensar en ellos, pero que de alguna manera debemos desmalezar, ¿verdad? Tratar de alcanzar realmente el sentido de lo que sucedió allí. Clara, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias, gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo a este programa, un gusto estar aquí hablando contigo y con los oyentes. Clara, ahora, de alguna manera lo habías anticipado en la última entrevista que tuvimos acá, o en una de las últimas, cuando tú habías señalado que habías trabajado concretamente con documentos del Departamento de Estado. Estamos hablando de los Estados Unidos nada menos, ¿verdad? Para alguno de tus anteriores libros. Este libro, ¿qué viene a significar de esa tarea que tú realizaste? Pues presenta 138 documentos inéditos, también del Departamento de Estado, que obtuve en el Archivo Central del Gobierno de Estados Unidos, que está situado cerca de Washington, en Maryland. Y estos 138 documentos se circunscriben a los años 1964-1966 y fueron elaborados en su mayor parte por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Pero también hay documentos de la Embajada de Estados Unidos en Río de Janeiro, del Departamento de Estado, de la Embajada del mismo país en la República Argentina. La peculiaridad de estos documentos, además de ser inéditos, es que en su mayoría consignan las conversaciones mantenidas entre los diplomáticos, desde el embajador hasta otras personalidades de la embajada, los primeros secretarios, etcétera, y los políticos más relevantes de Uruguay. No solamente políticos, por supuesto, hay también otro tipo de figuras, como líderes estudiantiles, economistas, oficiales militares, altos jerarcas de la policía, etcétera. Pero la mayor parte de las conversaciones fueron mantenidas
con políticos de los partidos Nacional y Colorado. Bien, nos estamos ubicando en ese momento. Cuando hablábamos, por ejemplo, de políticos del Partido Nacional y Partido Colorado, yo debo confesar que el libro yo no lo recorrí en su integridad, he comenzado a leerlo. El libro tiene, a ver cuántas páginas, más de 300 páginas, pero sí hablaron en ese momento con representantes del Partido Nacional o del Partido Colorado que luego se incorporaron al Frente Amplio. El caso de Michelini, por ejemplo. Sí, entre las figuras que digamos que protagonizan esta documentación se halla Selmar Michelini. Hay varios documentos que consignan sus frecuentes diálogos con los representantes estadounidenses en un clima de amistad, porque todos los políticos uruguayos de los partidos tradicionales, como sabemos, sentían una afinidad o ideológica o política o cultural con Estados Unidos. En el caso de Michelini y de algún otro político del Partido Nacional, en especial de la fracción herrerista, si bien existen estos vínculos de amistad y de afinidad, hay también muchos contrastes, sí, muchas oposiciones que se manifiestan a la política exterior de Estados Unidos en especial. Estamos hablando del periodo de la Guerra Fría. Claro. Y Michelini es uno de estos críticos de la política estadounidense. Recordemos que era un joven líder del Partido Colorado que había obtenido en las elecciones de 1962 una importante votación, 72.000 sufragios. Y por lo tanto era un líder en ascenso. Luego, en 1966, Michelini retrocede, pues obtiene menos de 50.000 votos. Y esto también aquí se relata, la desilusión de Michelini por este retroceso, pero las figuras que mayor oposición suscitaban en Estados Unidos eran los dirigentes herreristas, como Eduardo Víctor Aedo, el canciller Alejandro Zorrilla de San Martín. Aedo en estos momentos era senador, el representante de Uruguay en las Naciones Unidas, el jurista Carlos María Velázquez, y el jurista Héctor Grosespiel, entre otros. Ahí está. En el caso de Michelini, por ejemplo, establece, además, independientemente de esa afinidad de pronto que puede sentir con los Estados Unidos, un rechazo muy claro hacia el imperialismo norteamericano, así como también establecía su ánimo, ¿sería excesivo decir anticomunista, Clara? No, es expresamente anticomunista, es decir, la posición de Michelini que leemos en estos documentos, es la que él sostenía públicamente, además, en prensa y parlamento. Era una posición nacionalista, antiimperialista, podríamos llamarla cercana a la tercera posición, aunque él nunca se definió como un tercerista, pero condenaba tanto el imperialismo soviético como el imperialismo estadounidense. Y lo decía públicamente, recibiendo incluso grandes críticas por parte de la izquierda comunista, por ejemplo, del periódico El Popular, o de la izquierda no comunista, que se expresaba en el semanario Época, donde también era duramente criticado por estas posturas independientes. Digamos que la Embajada de Estados Unidos en Montevideo mantiene con Selmar Michelini una relación muy cordial, de frecuentes diálogos, con el objetivo declarado de influir sobre su pensamiento, de obligarlo a expulsar de su partido, de su fracción partidaria, pero podemos llamarlo también estos grupos que integran los partidos tradicionales, tienen estructuras de pequeños partidos internos. De Hugo Batalla, ¿no?
Sí, y también de Enrique Martínez Moreno. Es decir, los consideraban directamente de izquierda. Sabían que Michelini había captado también, gracias a su discurso y a su apertura hacia el centro izquierda, estas personalidades del centro izquierda, muchos votos de izquierda, y entendían que Michelini no lo había hecho por razones oportunistas, al contrario, pero trataban claramente de influir sobre su pensamiento y sobre la estructura de su grupo político para que diera el paso de expulsar a los elementos izquierdistas y de impedir que en su periódico Hechos se escribieran textos de carácter antiestadounidense, crítico, Claro. o por lo menos críticos de la política exterior estadounidense, que para los digamos, estos momentos de Guerra Fría eran considerados los críticos de Estados Unidos personas peligrosas porque llevaban agua al molino de la izquierda. Claro. Clara, yo de pronto invertí algunas preguntas en lo que tiene que ver con el orden precisamente del cuestionario, ¿no? Debí empezar de pronto preguntándote cómo trabajaste con estos documentos del Departamento de Estado. Esto es en Washington, ¿no? Sí. Allí estuve investigando, analizando. ¿Tuviste dificultades para ingresar en ellos? No, en absoluto, porque el archivo, basta que uno acredite su condición de investigador y es abierto a todo público con estas características. Sí. Luego, sabemos que el archivo es también una institución considerada de seguridad nacional, está absolutamente controlado su interior por la policía, los controles son muy rigurosos en cuanto al ingreso de computadoras y porque temen atentados. Allí está depositada buena parte de la historia del país, pero el trabajo es realmente sencillo y el ambiente cordial y además muy agradable, muy serio, todo el funcionariado. Los documentos que nos entregan han sido seleccionados ya por personas que son los llamados documentos desclasificados. De la inmensa masa de documentación que generaban, y supongo generan, las representaciones diplomáticas de Estados Unidos, funcionarios que actuaron en el país que uno pesquisa, se encargan de seleccionar aquello que no pueda generar situaciones urticantes, tanto para Estados Unidos como para el país involucrado. Bien. Entonces, lo que se desclasificó es lo que ellos, luego de una visión muy atenta, consideran que no genera problemas políticos al menos graves. Claro. Clara, año 64 al 66, Uruguay y Estados Unidos. ¿Por qué tomaste esos 2 años, ese ciclo? Son 3. Eso es claro, verdad. Son 3 porque comienza en enero. 2 por enero del 64 y culmina en diciembre del 66. Por eso hablo del trienio y dirán, ¿cómo es posible? Si son 2 años, pero sí. Porque hay un momento, es un momento de cesura en 1964 en la historia de las relaciones exteriores de Uruguay y en la historia de América Latina, porque se produce un evento de inmensa importancia que es el golpe de Estado en Brasil, que el 31 de marzo de 1964, por varios días, 2 o 3 días, se va produciendo este golpe con los levantamientos militares. El 4 de abril, el presidente João Goulart llega a Uruguay en calidad de exiliado. Y la ruptura institucional en Brasil condicionará toda la historia de América Latina en los años sucesivos, incluso la de Uruguay. Pero ¿qué ocurre? Estados Unidos comienza a intervenir Brasil desde el momento en que se instaura la dictadura, el nuevo gobierno y sus fuerzas armadas
comienzan a intervenir en los asuntos internos de Uruguay, en una forma muy pesada, podemos decir, impulsando las veleidades golpistas de grupos de militares y algunos políticos uruguayos, demostrando su irritación por la actividad política que los ilustres exiliados brasileños, desde el presidente João Goulart hasta Leonel Brizola y su Estado Mayor, así lo llamaba, de la resistencia instalado en Montevideo, intervenían en Brasil directamente, preparando lucha armada, desarrollando conatos insurreccionales, que todos fueron sofocados, pero de todos modos partía de Uruguay esta movilización política y armada, y esto también generaba una gran irritación en la dictadura brasileña. Y también en 1965 el gobierno de Humberto Castelo Branco concibió invadir Uruguay. De modo que es un año, el 64, que modifica también aspectos de la política interna uruguaya por las amenazas concretas de Brasil. Estados Unidos evitó esa invasión. Yo recuerdo que recorriendo la colección del semanario Marcha, estoy haciendo memoria, por lo tanto puede haber vacíos en lo que estoy expresando, señaló en más de una oportunidad el peligro de una invasión brasileña a Uruguay. Recuerdo que el propio Michelini también lo señaló, hablaban de Rivera, incluso hablaban de los lugares por donde podían ingresar las tropas brasileñas al Uruguay. Brasil estaba decidido a hacerlo y fue Estados Unidos el que lo impidió. Sí, por lo menos es lo que estos documentos, en forma muy clara y precisa, indican, porque son documentos cruzados del Departamento de Estado, de la Embajada en Montevideo, de la Embajada en Río de Janeiro. De modo que podemos afirmar que existieron esas amenazas de invasión. Ahora voy a explicar por qué quería invadir Brasil también, por motivos realmente artificiosos, pero Estados Unidos se empeñó en disuadir a su principal aliado regional, porque no olvidemos que esa dictadura brasileña fue promovida por Estados Unidos, al punto que en el momento en que se desata la primera sublevación militar en el estado de Minas Gerais, parte de Puerto Rico una fuerza militar estadounidense, la llamada Operación Brother Sam, o sea, el hermano Sam, con involuntarios acentos orwellianos. Sí, sí, no era el tío Sam, era el hermano. Sí, era el hermano que venía a salvar a Brasil con buques, portaaviones, petroleras, aviones caza, toneladas de armas, y prontos a apoyar a las fuerzas sediciosas, militares y políticas sublevadas contra el gobierno nacionalista de João Goulart. Goulart, al enterarse del involucramiento estadounidense, no quiso desatar la guerra civil. No olvidemos que tenía importantísimos apoyos en la población, el gobierno de Goulart, y en las Fuerzas Armadas. Sí, sí. ¿Verdad? Porque las Fuerzas Armadas estaban divididas en Brasil, pero optó por renunciar, por exiliarse, porque no quería provocar la secesión de Brasil y la inevitable guerra civil, que habría sido un baño de sangre, con la participación extranjera, de modo que esta fuerza militar no llegó a ingresar a aguas territoriales brasileñas. Pero este golpe de Estado promovido por Estados Unidos en Brasil y las figuras que participaron en esta labor sediciosa, las figuras más destacadas fueron el embajador de Estados Unidos Lincoln Gordon y el agregado militar o el jefe de los agregados militares de Estados Unidos en Brasil,
Vernon Walters, que luego fue subdirector de la CIA, dos hombres de primerísimo nivel, ¿no? Eran los promotores más visibles del golpe de Estado en los años precedentes. Bueno, esas mismas figuras fueron las que intervinieron en la dictadura brasileña, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la presidencia, para impedir la invasión de Brasil a Uruguay en 1965. Tú me preguntarás, ¿y por qué quería invadir Brasil a Uruguay? Pues Brasil se sentía llamado a cumplir en el Cono Sur el mismo papel que estaba cumpliendo Estados Unidos en Centroamérica. No olvidemos que en abril de 1965 Estados Unidos invade militarmente la República Dominicana para impedir el triunfo en una guerra civil que se había instaurado en abril de una de las dos facciones combatientes, la liderada por el coronel Francisco Camaño, constitucionalista, que pretendía restaurar en el gobierno al presidente derrocado Juan Bosch, derrocado por los militares en 1963. Estados Unidos consideraba que esta facción nacionalista, con apoyo de la izquierda, estaba muy abierta a la influencia comunista y no pensaba aceptar no solamente otra Cuba en América Latina, sino tampoco ningún gobierno que, como podría ser el de Francisco Camaño y Juan Bosch, o el de João Goulart en Brasil, en esos momentos, estuviera abierto a la influencia comunista. No pensaba tolerar ningún gobierno de coloración izquierdista, ni tampoco de fuerte inflexión nacionalista. Sí. Entonces, Uruguay, para Brasil, tenía la misma significación, según declaraciones de la cúpula de la dictadura, que Cuba o República Dominicana para Estados Unidos. Brasil no que podría aceptar la instauración de un gobierno de coloración izquierdista en Uruguay, en su frontera meridional. Bien, ahora, ¿esa coloración izquierdista la daban los partidos políticos o el comienzo de la insurgencia armada en nuestro país? Pues la insurgencia armada en esos momentos era un factor político irrelevante, pese a que desde 1963 los grupos guerrilleros incipientes se habían iniciado sus acciones con el asalto al tiro suizo, el robo de armas, y el MLN había sido fundado en mayo de 1965. Eran simplemente grupos sin significación política, porque los asaltos a bancos para financiarse, pensaba, sindicatos rurales, los atentados con bombas incendiarias o explosivas que hacían volar el portón de la firma Bayer, o los vidrios de la Pepsi Cola, o el portón de la embajada brasileña, pongamos, porque a eso se limitaban ese tipo de atentados. Si bien preocupaban a la policía y al Departamento de Inteligencia y Enlace, según revelan estos documentos, no constituían un factor de importancia en la política del país. Realmente quienes eran temidos eran el Partido Comunista y el caballo de Troya, según definen al movimiento sindical. Ellos temen esa influencia poderosa del minúsculo Partido Comunista en el fuerte movimiento sindical, que al amparo de la crisis económica que se va volviendo cada año más grave, está fortaleciéndose y uniéndose con un gran poder de presión que en 1965 lo vamos a ver estallar. Entonces, la dictadura brasileña, según el mismo presidente dictador de la República, Castelo Branco, informa al embajador de Estados Unidos en Brasil, teme que, dada la ineptitud, así define, del gobierno uruguayo, colegiado, gobernado en esos momentos por el Partido Nacional, la ineptitud para resolver los problemas económicos del país, la agitación sindical conduzca, de hecho, muy pronto
a una debacle de la economía Claro. y a la instauración de un gobierno de tinte, de corte sindical, lo llaman ellos, que va a ser manejado por el minúsculo Partido Comunista. Quiero dar las cifras de esto. El Partido Comunista, en estos momentos, en el año 1962, digamos, en las elecciones, había obtenido en su frente amplio llamado Fidel el 3,5 de los votos, por ciento, o sea, 40.900 votos nada más, en una población de 3 millones de habitantes aproximadamente. Y crecerá en 1966, por supuesto, para obtener el Fidel el 5,7%, o sea, 69.750. Es cierto que en 1962 la Unidad Popular con el Partido Socialista había obtenido, perdón, la Unidad Popular es chilena, la Unión Popular había obtenido el 2,3% de los votos, un 27.000%. Pero quiero decir que era insignificante el volumen numérico de la izquierda en el país. De todos modos, en este contexto de Guerra Fría, los estadounidenses, los brasileños, las derechas consideran que cuando hay malestar social, la izquierda crece, y aunque sea minúsculo el Partido Comunista, por su solidez, por su militancia, porque recibe directivas de su casa madre ubicada en Moscú, o sea, la superpotencia enemiga, pues logra, según esta visión, manejar todos los frentes amplios para dirigirlos en el sentido de los intereses soviéticos. Clara, en aquellos tiempos se decía que la embajada de la Unión Soviética en nuestro país era de las más importantes de nuestra América del Sur, y que la embajada de Estados Unidos en nuestro país era de las más importantes en nuestra América del Sur. Cuando digo importantes quiero decir trascendentes, que eran embajadas en las cuales había mucha actividad. Dentro de esa Guerra Fría que, como tú decías, en esos momentos transcurría por el mundo. ¿Era así? ¿Era tan importante la embajada soviética? ¿Era tan importante la embajada norteamericana en nuestro país? ¿Asoma eso en los documentos? Sí, asoma realmente en forma muy relevante, porque la embajada soviética un poco se exageraba en cuanto a las dimensiones de sus posibilidades de espionaje, porque sabemos que Uruguay no tenía secretos de Estado, ni secretos militares, ni materiales estratégicos, como para que, digamos, hubiera muchos agentes del KGB tratando de reclutar científicos o políticos para captar secretos de Estado. Eso es pura fantasía. Pero de todas formas existían, como sabemos, agentes de inteligencia, muchos en la embajada soviética, que al igual que en la embajada norteamericana captaban las informaciones públicas y no públicas de la política, la economía y la sociedad del país. La mujer de Feliberto Hernández, por ejemplo. La rusa. Claro, también había agentes operativos que directamente no estaban para captar informaciones del país, sino como núcleos de apoyo de otros grupos mucho más relevantes en América Latina o en otros países, a los cuales se les suministraba o cobijo, o dinero, o documentación falsa, etcétera. Pero dentro de la embajada soviética también había, igual que en la americana, muchas personas tratando de captar las informaciones políticas, sociales y económicas. Y lo que vimos en los documentos publicados en este libro es que dedicaban un tesonero esfuerzo a los estadounidenses para acercarse a las personas influyentes de Uruguay en todos los planos y conversar con ellas, obtener información calificada para poder luego orientar su propia política en el sentido de los intereses norteamericanos y a la vez poder ejercer una influencia sobre estas personas influyentes. Claro, claro. Por eso es que nosotros vemos cómo están aplicando lo que llaman política de líderes. Detectan todos los líderes emergentes y consolidados.
en la izquierda, en el centro, en la derecha. Y luego tienen una política de acercamiento amistoso, que no les resulta difícil en los sectores que no son de izquierda, porque explican, Uruguay es una nación de conversadores y entonces las personas se sienten ofendidas si saben que nosotros estamos hablando con un líder del partido opuesto y no los contemplamos a ellos. Entonces el esfuerzo es muy grande, porque son tantas las fracciones de los partidos tradicionales, claro, que ni siquiera nuestros funcionarios pueden tomarse licencia. Además, desde Uruguay se miraba de reojo a la República Argentina, ¿no? Se miraba de reojo, las embajadas trabajaban en estrecho contacto con la República Argentina, con los dos poderosos vecinos de Uruguay. Sí, pobre de nosotros, ¿eh? Pero en esos momentos, hasta 1966, Argentina estaba gobernada por Arturo Illia, o sea, al menos allí había un gobierno democrático. Por cierto, tenía como comandante en jefe del ejército al futuro dictador Juan Carlos Onganía, que en estos momentos también es un personaje de este libro, porque la doctrina de la seguridad nacional comienza a extender ya sus sombras sobre Uruguay. Y en 1965, Onganía, de visita en Brasilia, va a la escuela de guerra y pronuncia un discurso muy agresivo, inspirado en la doctrina de la seguridad nacional, diciendo que las fronteras no deben ser respetadas, lo que hay que establecer son fronteras ideológicas en la común lucha contra el totalitarismo rojo, etcétera, etcétera. Y en este discurso, que fue muy difundido por las agencias noticiosas, porque además Onganía estaba usurpando las funciones de su canciller Zavala Ortiz, un militar, hablando de política internacional directamente y contrastando la política internacional de su presidente Illia, por lo tanto fue un escándalo, pero no, hubo alusiones a Uruguay que nunca pronunció el vocablo Uruguay, pero que directamente parecían dirigidas a este país donde la agitación sindical estaba en plena efervescencia. Porque la inflación era desatada y la crisis económica galopante, ¿no? De modo que este país que votaba blanco y colorado, sus trabajadores salían a protestar justamente, legítimamente, por el descenso abrupto de su nivel de vida. Entonces, Onganía se está dirigiendo a este Uruguay soliviantado por la agitación sindical. ¿Y cuál es la respuesta del país? Esto, 1965, es muy interesante para ver cuán rápidamente cambió el clima político. ¿Te parece bien si hacemos una pausa y vamos a ello, Clara? ¿Cómo no? Señores, el libro es Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos estadounidenses. Su autora Clara Aldrigui nos está acompañando. Es una selección de documentos del Departamento de Estado, la diplomacia de la Guerra Fría, ediciones de la Banda Oriental. Señores, seguimos hablando con la historiadora Clara Aldrigui a propósito de su último trabajo, una selección de documentos del Departamento de Estado, que tuviste que traducir tú misma, Clara, o... Los traduje yo todos, sí, porque me parecía importante no cometer errores. ¿Qué ocurre? El trabajo de todas formas iba a tener que hacerlo si se lo daba a un traductor, porque había que controlar que todo fuera muy preciso, de modo que ya que tenía que supervisar palabra por palabra y expresión por expresión, lo hacía yo. Por supuesto, luego a mí me supervisó una profesora de inglés, claro. Ana Cepegui, muy competente. Pero el trabajo de la traducción me sumió mucho tiempo. 1 mes y medio allí en Washington, 1 mes y medio sin respirar. Sí, porque claro, fui financiada por la Universidad de la República, que como sabemos sus recursos no son en absoluto infinitos. Claro. De modo que hay el límite de alojamiento, supervivencia, etcétera, etcétera, y nos impide permanecer como desearíamos en un archivo 6 meses, donde podríamos pesquisar mucho más. Ajá. No es sencillo comprender
la organización de ese archivo. Sí. Sí, muchas veces se solicitan materiales que no sirven, porque no son los que necesitamos o los que pensamos que contenían los boxes que están clasificados en los catálogos. Por ese tiempo llegó entre el 64 y el 66, o llegó antes el Che Guevara. El Che había llegado. No, fue antes del 64. Estuvo en el 61, 62, ¿no? Sí, ahí está, porque el tema de Cuba es uno de los de Cuba y Uruguay es uno de los que tratan los documentos de este libro, y también en el estudio preliminar me gustó estudiar la posición de Uruguay en estos años acerca de Cuba. Lo que quiero destacar es que estoy hablando del gobierno del Partido Nacional y de la visión que tienen los estadounidenses y también parte de la población uruguaya de una gran dificultad para conducir el país en su política económica. El país precipita en su economía. Son años de grave crisis, pero que no fue generada por el gobierno del Partido Nacional, sino que se viene acumulando desde mediados de los años 50 por los problemas que conocemos. Ahora, ninguna de las medidas del Partido Nacional, de la política económica implementada en este segundo colegiado blanco, logra detener la inflación creciente con su corolario de suba de precios y evaporación del ahorro. Devoraba. Pero el país, según dicen los mismos estadounidenses, está quebrado. Es decir, en 1965, con el crack del Banco Transatlántico que arrastra consigo buena parte del sistema bancario privado, con las dificultades también en la banca pública, con las consecuencias de una excepcional sequía, la agitación sindical crece por motivos legítimos. 60 toneladas de oro parten prendadas en octubre del 65 hacia Estados Unidos, y el gobierno no está en condiciones de pagar ni siquiera los salarios públicos en el mes de mayo o junio sin recurrir a la emisión de moneda. Por eso los estadounidenses dicen: el país está quebrado, necesita de nuestra ayuda financiera, de nuevas prórrogas digamos, a las obligaciones de la deuda externa, etcétera, etcétera. Estas son las condiciones del país y las dificultades que enfrenta el Partido Nacional en el plano económico. Pero hay que decir que en el plano de la política exterior, este gobierno mantiene amplios márgenes de principismo. Y a eso me quiero referir. En el tema de la ruptura de relaciones con Cuba, aquí en el estudio preliminar trato de explicar la dolorosa y compleja elaboración que en el Consejo Nacional de Gobierno, es decir, en el Ejecutivo Colegiado, compuesto por 6 miembros del Partido Vencedor Nacional y 3 del derrotado Colorado, se debatió durante semanas qué posición adoptar. Finalmente concluyó con la ruptura de relaciones en septiembre de 1964. Pero las posturas autónomas y principistas de este gobierno están reflejadas allí, porque resisten a las presiones de la Embajada de Estados Unidos, nada menos, que viene desde años atrás, especialmente de la 8ª reunión de consulta de cancilleres de Punta del Este, presionando para que todos los países americanos rompan relaciones con Cuba. Yo te decía lo del Che porque tú mencionabas a Eduardo Víctor Aedo, por ejemplo, como uno de los sospechosos para los norteamericanos, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que una de las visitas que realizó el Che Guevara, además de estar en la universidad, creo que lo más famoso fue su participación, digamos, en ese diálogo en la azotea, en un lugar que está todavía indicado. Este es el sitio donde conversaban Aedo y el Che. Es decir, en esa fantasía incentivada por las tensiones internacionales que se daban, concretamente a nivel general, estábamos en un momento muy delicado, la crisis de los misiles, por ejemplo. Por supuesto, en el año 62. Claro. Que puso al mundo al borde de la guerra mundial. Claro. Allí, pero
el gobierno, el segundo colegiado blanco, con esta fuerte presencia herrerista, también mantuvo posiciones muy principistas en el momento de la invasión militar de Estados Unidos a la República Dominicana. Y las posiciones no fueron solo sostenidas por Carlos María Velázquez, por Washington Bertrand, etcétera, sino por el mismo consejero Gestido. Acá hay documentos que demuestran que Gestido, en este abril-mayo de 1965, es consciente de las amenazas de invasión de Brasil. El crack del Banco Transatlántico, la caída del sistema bancario privado ocurrió en este mes de abril del 65, y frente al peligro de que Brasil imite a Estados Unidos, invadiendo Uruguay como acaba de hacerlo en República Dominicana, pues Uruguay adopta una posición principista, condena por unanimidad, condena el Poder Ejecutivo la intervención unilateral de Estados Unidos en República Dominicana, solicita la retirada de las tropas extranjeras de ese país y vota en contra de la formación de una fuerza interamericana de paz que se crea el 6 de mayo para la intervención multilateral en República Dominicana. De modo que esta postura de un gobierno que sabemos no tiene ninguna simpatía por el comunismo, también rechaza la dictadura de derecha del continente y es capaz de oponerse a Estados Unidos en una forma tan principista en estos primeros meses, es algo a destacar. Camiones que van y vienen, barcos que entran y salen, comercio exterior que crece. Uruguay, un país por cuyas venas fluye pujante la impronta de su gente, de su agro y de su industria. Un país que inspira. Como inversores, estamos orgullosos de estar presentes desde 1996, dinamizando la industria logística nacional. Somos Catunasi Uruguay. Nos inspira un país. Este espacio fue presentado por Catunasi Uruguay. Nos inspira un país. Es una presentación de Providencia, previsora de servicios exequiales, con el respaldo de Previsión y Parque del Recuerdo. 0800-2012. Clara, hay muchas personalidades uruguayas mencionadas allí, ¿verdad? Algunos nombres que recuerdes, por ejemplo. Pues están todos los dirigentes políticos de los partidos tradicionales, desde Oscar Gestido a Jorge Valle, a Selmar Michelini, y todos los dirigentes del Partido Nacional. Todos los ¿Sanguinetti no está? Por supuesto, está Sanguinetti, que es un joven dirigente que dirige en estos momentos, junto a Jorge Valle, el periódico Acción de la lista 15, tiene 28 años en estos momentos. Hay varios documentos en los que él conversa con los estadounidenses y opina, porque sobre todo en 1966, junto a Jorge Valle, se vuelven dos figuras importantes en la promoción de la reforma constitucional presidencialista. La naranja, ¿no? La naranja. La reforma constitucional que termina siendo bipartidaria en 1966 para poder tener, digamos, perspectivas de éxito en las elecciones, porque van a ser 4 los proyectos de reforma constitucional que se presenten en noviembre. Y entonces la dispersión de los votos entre los 4 proyectos podía sepultar la posibilidad de que triunfara alguno. Y por eso también entonces se implementa la reforma bipartidaria, de la cual son impulsores fundamentales sectores del Partido Nacional, comenzando por la UVD, dirigida por Washington Bertrand, y sectores del Partido Colorado. En estos momentos la lista 15 es la punta de lanza de la reforma presidencialista, con su dirigente Jorge Valle y también con la figura muy destacada en estos años de de Alberto Andal. Claro. Sí. Ahora bien, los estadounidenses en estos momentos, según revelan estos documentos, están actuando como un centro político paralelo al gobierno uruguayo, un centro político de primer nivel, y esto se debe a este tipo de contactos que tienen con los vértices del país, con todos los sectores dirigentes del país, también
de las capas económicas. Basta pensar que en las amenazas de golpe, una de las más concretas fue la de junio de 1964, en una conspiración incipiente, rápidamente truncada por los sectores constitucionalistas mayoritarios en las Fuerzas Armadas y por los sectores, digamos, mayoritarios de los partidos tradicionales, pero también por la Embajada de Estados Unidos, ¿no?, que ejerció su presión para impedir este golpe liderado por el entonces coronel Mario Aguerrondo y por políticos ruralistas que lo apoyarían. Nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos. ¿De qué manera cerrarías, Clara, esto que es la presentación de este libro? Pues creo que destacando este hecho tan importante de que una embajada extranjera está actuando en estos años para influir decididamente en la política del país, en los aspectos más altos de la política, porque, por ejemplo, en el tema concreto de las amenazas de golpe, no hubo ninguna investigación por parte del poder político, ninguna sanción a los militares involucrados. Sabemos que abortaron todas ellas porque era muy fuerte la voluntad constitucionalista en los partidos tradicionales y en las Fuerzas Armadas. Pero de todas formas el manejo fue fundamentalmente opaco, se ocultaron pruebas importantes a la opinión pública y se resolvieron todas las situaciones de golpe a través de cónclaves entre poderes fuertes, entre los cuales se contaba una embajada extranjera, es decir, la embajada de Estados Unidos, los vértices de las Fuerzas Armadas y la policía, las cúpulas de los partidos tradicionales y elementos de la gran prensa, como el director del país, Sheikh. Entonces, esta forma de actuar frente a un problema tan grave como una conspiración golpista o varias conspiraciones golpistas que se sucedieron hasta fines de 1966, es algo que quedará como una hipoteca muy peligrosa para el futuro, cuando la situación se vuelva tremendamente más grave. Tú tenías una cosa allí que querías, que sí, me estabas mostrando. Me gustaría recordar algo muy curioso que dijo el embajador estadounidense Coer. O sea, Estados Unidos adversaban tanto a los comunistas como a las fuerzas nacionalistas que en el llamado Tercer Mundo se oponían a la hegemonía de las superpotencias, en este caso Estados Unidos. Entonces, consideraban que proporcionaban oxígeno al comunismo, los nacionalistas. Y cuando en 1964 estos rumores y conspiraciones concretas de golpe se producen, la embajada disuade a los golpistas también y escribe entonces a Dean Rusk, que es el secretario de Estado en ese momento, y al subsecretario Thomas Mann, a Washington, le escribe su evaluación. Dice: no hay golpistas aceptables a la vista en Uruguay, porque los militares no tienen, golpistas como Aguerrondo o Julio Tanco, no tienen talento político, son mediocres, y los políticos que les apoyarían provendrían de la facción herrerista, que para nosotros sería catastrófico. Cualquier golpecito, dice el embajador Wimberly Coer en diciembre de 1964, sería prematuro y arriesgado. El gobierno brasileño, continúa Coer, no quisiera ver en Uruguay un gobierno dominado por grupos que incluyan gente como Aedo y el actual ministro de Relaciones Exteriores Zorrilla de San Martín. Pensamos que los intereses brasileños resultarían pobremente servidos por un movimiento que lleve a los herreristas a controlar el gobierno uruguayo. La misma consideración podía extenderse a Argentina, porque los herreristas eran, según la embajada, los más amigos del peronismo proscrito. Por consiguiente, creemos que los mejores intereses de Estados Unidos, Argentina y Brasil en Uruguay coinciden con el mantenimiento del gobierno actual hasta las elecciones de 1966. ¿Vas a hacer el otro capítulo del 67 en adelante? Sí, del 67 al 73, pero será por años, poco a poco. ¿Llevas adelantado el trabajo? Sí, bastante adelantado.
Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos estadounidenses, selección de documentos del Departamento de Estado en el periodo 64-66, es una obra de Clara Aldrigui que ha editado Banda Oriental. Clara, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta Y muy hasta pronto. pronto. Y muchos libros. Adiós. Adiós.